Lucas capítulo 11, verso 1 al 11 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A través de este tiempo estaremos yendo a través de este modelo de oración y aprendiendo cómo aprender a orar. Qué interesante, porque se nos dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Y vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo tenía ciertos lugares donde Él le gustaba ir para orar. Eran lugares específicos donde una y otra vez iba y oraba. Pero en esta ocasión está orando y pareciera como que sus discípulos, al verle orar, se les despierta un anhelo de querer orar como Jesús a orar. Debemos de entender que los discípulos no eran personas ajenas a la oración. Ellos crecieron orando. Era la cultura judía, sabían cómo orar. Era parte de su diario vivir. Pero pareciera que cuando ven a nuestro Señor Jesucristo orar, Jesús ora de una manera diferente a como los líderes religiosos de su tiempo oraban. Y de repente, al ver a Jesús, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar. Ahora, los discípulos vieron a nuestro Señor Jesús hacer milagros, pero nunca le dijeron: enséñanos a hacer milagros. Muchas ocasiones vieron a nuestro Señor Jesucristo predicar la palabra y nunca le dijeron: enséñanos a predicar la palabra. Pero cuando lo ven orar, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Todos los que somos hijos de Dios, creo que en algún momento hemos sentido lo mismo. Ha habido momentos donde hemos orado cuando nos encontramos en problemas. Cada uno de nosotros en algún momento hemos levantado una oración. Cuando nos duele algo, cuando estamos en dificultades, levantamos una oración a Dios. Oramos por nuestras necesidades. Pero creo que también cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido inseguros si realmente nuestras oraciones funcionan, o si estamos orando de la manera correcta, o en ocasiones vemos a alguien orar y pareciera como que la manera que oran es muy inalcanzable y entonces nos desanimamos y nos sentimos inadecuados y entonces decimos: para mí no es la oración, es para ciertas personas especiales. O nos preguntamos: ¿cómo es la manera correcta de orar? Debemos de imitar a alguien cómo ora. Y en ocasiones, por no querernos sentirnos inadecuados o no querer hacer algo raro, decimos: mejor no oro. Pero yo creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido con esa necesidad de decir: Señor, enséñanos a orar. Personalmente en mi vida he llegado a tener momentos en donde he orado intensamente. Recuerdo cuando nuestro segundo niño nació enfermo y que estábamos en el hospital y que queríamos que Dios lo sanara. Hay muchas memorias en mí cuando a veces estábamos cansados de estar en el hospital y nos salíamos del cuarto del hospital
nos poníamos a dar una caminata alrededor del hospital y orábamos a Dios y le decíamos: Dios, sana a nuestro hijo, y clamábamos a Él con todo nuestro corazón. Y recuerdo cuando llegábamos a casa y mi memorias en este momento es de que lo único que llegábamos a casa cuando estábamos cansados, cerrábamos la puerta de nuestro cuarto, Saraí y yo, nos postrábamos y derramábamos nuestra alma a Dios y le decíamos: Señor, sana a nuestro hijo. Teníamos un anhelo porque Dios obrara en la vida de nuestro hijo. Pero así como hemos tenido momentos de intensidad de oración, también ha habido preguntas en nuestra vida. A veces ha habido dudas en nuestro caminar, ha habido batallas en nuestra vida de oración. Y para serte honesto, en ocasiones yo creo que mi vida de oración no es como debería de ser todavía. Creo que todavía hay más y hay un anhelo por conocer a Dios. Y es que Dios es tan inmenso que no podemos conocerle en su totalidad en este lado de la tierra. Y es por eso que debemos de anhelar constantemente estar conectados con Él. Pero la verdad es de que cuando hablamos de una vida de oración, orar es de seres humanos. A través de la historia nos vamos a dar cuenta que hay evidencias de generaciones que han orado, de personas, pueblos que han orado. Hay evidencias de personas que se apartaron a las montañas simplemente para estar con Dios y orar y tener comunión con el Padre. Hay escritos donde personas en monasterios simplemente se apartaban porque tenían un hambre por conocer a Dios. Alguien dijo, Abraham Heschel dijo: oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa de vivir. Oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa de vivir. Es más, la palabra oración se deriva de la palabra latina precaudios. ¿Por qué precarios? Porque oramos porque la vida es precaria, porque la vida no es estable, porque la vida se mueve, porque la vida no es segura, porque en ocasiones hay dolor, porque en ocasiones hay angustia, porque en ocasiones no sabemos qué hacer en la vida, porque en ocasiones nos sentimos débiles. Entonces oramos porque la vida es precaria. Y llegará el momento en donde cada uno de nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo. Llegará el momento donde nos preguntaremos: ¿cómo experimento a Dios más en mi vida? ¿Cómo puedo confiar en este Dios que me invita a orar? ¿Y cómo puedo experimentar la vida y las respuestas y la gloria de Dios a través de nuestra vida de oración? Y creo que cada uno de nosotros que nos llamamos seguidores de Jesucristo, en algún momento debemos de hacer esta pregunta a Jesús: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos realmente cómo hacerlo. Se dice que uno de los lugares más difíciles para orar es en la civilización de Norteamérica. Uno de los lugares, una de las culturas más difíciles para practicar una vida de oración es precisamente en el lugar donde vivimos, Estados Unidos. Porque estamos adictos a la prisa, corriendo de un lado para otro, porque no podemos tener momentos de silencio. Ni siquiera en la iglesia podemos practicar el silencio. Nos incomodamos con el silencio, nos incomodamos con la quietud. Y creo que en muchas ocasiones el lugar donde vivimos nos ofrece una prosperidad, que podemos tener una prosperidad sin Dios. Entonces, como se nos ofrece una prosperidad, como hablábamos 2 semanas, una prosperidad sin Dios, entonces no tenemos la necesidad de orar a Dios, no tenemos la necesidad de depender en Él, porque la cultura o la mentalidad de América es: si estás en problemas, trabaja más duro, esfuérzate, vive para el éxito, y nos olvidamos de nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Por eso creo con todo mi corazón que la oración debe de ser la prioridad de nuestra vida. Debo de orar primero por todo. Debo de practicar la oración primero, porque creo que nuestra dificultad para conectarnos con Dios tiene que ver con nuestros ritmos, la forma como vivimos. Nuestros ritmos no nos ayudan en ocasiones a conectarnos con Dios y a tener intimidad con Dios. Por ejemplo, hoy en día uno de los grandes problemas de nuestros ritmos es de que nos conectamos con Dios cada semana,
pero no diariamente. Y no podemos experimentar la vida de Jesús si solamente le buscamos cada semana. Necesitamos a Dios todos los días. Di conmigo, necesito a Jesús todos los días. Vamos, dilo, si tú verdaderamente crees eso, dije, necesito a Jesús todos los días. Pero el problema es de que nuestros ritmos solamente son de cada semana. Y en ocasiones cada semana es demasiado, porque el día de hoy está comprobado de que la gente cada vez menos se congrega y cada vez menos está buscando pertenecer a una congregación. Pero nuestros ritmos es donde tenemos que hacer cambios. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es de que al levantarnos cada día en la mañana, lo primero que debemos de hacer es orar. La primera actividad que debemos de hacer al levantarnos es orar. Deberíamos de levantarnos sobre nuestras rodillas, porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Le estamos dando a Dios lo primero, porque lo primero es cuestión de honra y es cuestión de importancia. Lo que es más importante para tu vida es a lo que tú le vas a dar el tiempo, a lo que tú le vas a dar más importancia. Por lo tanto, la primera actividad del día debería de ser orar. Cuando estamos en problemas, la primera actividad que deberíamos hacer es orar. Cuando estamos en angustia, lo primero que deberíamos hacer es orar. ¿Qué no es lo que dice la palabra de Dios? ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por ustedes. ¿Está alguno de ustedes triste? Que ore. ¿Por qué? Porque es cuestión de importancia. Sabes que la oración nunca será una realidad en nuestra vida hasta que no se vuelva algo vital para nosotros. Hay medicinas que el día de hoy tú tomas, o si estás enfermo y que tienes que tomar medicinas por toda tu vida. Una de las advertencias que se te da es de que cuando tomas esa medicina la tienes que tomar todos los días a la misma hora, y que si tú interrumpes la medicina, la dejas de tomar, tu vida puede estar en peligro. Se puede crear un choque en tu cuerpo y en lugar de ayudarte te va a hacer mal. Por lo tanto, hay medicinas que en ocasiones ponemos en nuestro horario porque decimos, no se me vaya a pasar la hora de mi medicina, porque si no me la tomo, me puedo enfermar más. Hasta que la oración, hasta que nuestra necesidad de Dios no sea de la misma manera, en donde se vuelve algo tan vital, hasta donde nos demos cuenta de que nuestra relación con Dios es tan importante para poder sobrevivir, no se convertirá la oración en algo de nosotros. Un hombre llamado San Agustín, teólogo del primer siglo, él dijo: amar nuestro éxito más que a Dios endurece nuestros corazones y nos hace menos capaces de sentir y de ser sensibles. Amar nuestro éxito, amar la vida más que a Dios mismo, endurece el corazón y nos va a hacer menos capaces de sentir y ser sensibles. ¿Por qué crees que en ocasiones a veces venimos a la iglesia y decimos, no sentí a Dios? Cuando Dios dice, yo estoy en medio de ustedes. ¿Por qué en ocasiones dices, no experimenté a Dios en mi vida, salí igual? Entonces decimos, probablemente los músicos, o probablemente el pastor. Y aunque puede haber ciertas verdades, pero al final, la manera en cómo vengamos, si no te conectaste con Dios en toda la semana, si amaste más tu éxito, si amaste más la vida que a Dios, va a ser muy difícil que tu corazón experimente cuando Dios está obrando en medio de nosotros. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, lo primero que Jesús les dijo, orar es una relación. Y les dijo, cuando ustedes oren, orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo.
Es aquí donde comienza nuestra vida de oración. Lo primero que Jesús les enseñó a los discípulos es a tener la imagen correcta de quién era Dios. ¿Te acuerdas cuando Satanás vino a esta Eva en el jardín del Edén? Lo primero que Satanás hizo fue distorsionar la imagen de Dios en el corazón y en la mente de Eva. En donde Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, y puso en tela de juicio quién era Dios. Y la imagen de Dios se distorsionó en la mente del ser humano. Cuando Jesús viene y nos enseña cómo orar, Él comienza con lo más importante y Él dice, cuando ustedes oren, lo más importante es que ustedes conozcan a quién están orando. Y lo primero que nos está diciendo es de que tenemos que comenzar con la realidad de quién es Dios. Porque nuestra oración y nuestra vida de oración y nuestra vida de intimidad va a depender de lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Y lo que conocemos acerca de Dios es lo más importante en la vida. Y cuando yo vengo a un momento de oración, lo más importante no es la técnica, no es el tono de voz, lo más importante es qué entendimiento tengo acerca de Dios. Y debemos de entender que la vida y las circunstancias que vivimos no son nuestra realidad. Nuestra realidad es Dios. Nuestra realidad es el Padre. Cuando yo vengo y oramos delante de Dios, debo de entender que si estamos pasando por momentos difíciles, los momentos difíciles no deben de ser nuestra realidad. Nuestra realidad es Dios el Padre. Él es el que debe de ser nuestra realidad, el que nos sustenta, el que nos fortalece. Una relación no puede ser solamente emocional. Una verdadera relación tiene que tener convicciones. Nuestra vida espiritual debe de ser inteligente. Y déjame te explico. En el mundo cristiano, en ocasiones, nos cargamos a veces a dos lugares, en donde pensamos que orar a Dios es todo emocional, ¿no? Y todos hemos visto ejemplos de personas emocionales orando o adorando a Dios y de repente haciendo cosas extrañas que le atribuyen al Espíritu Santo. Hace tiempo, una persona que se decía espiritual y que me decía que oraba mucho, y una vez le pregunté, y no era una persona nueva, era una persona ya con años, y le pregunté acerca de su hábito de leer la palabra de Dios. Y ella me dijo que en todos los años, o él me dijo que en todos los años que ella llevaba como cristiana o como cristiano, nunca había leído la Biblia completa. Y a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo podemos ser gente que amamos a Dios si no le conocemos? ¿Cómo podemos decir que oramos al Padre si no conocemos quién es el Padre? Entonces podemos cargarnos a un lado donde decimos, la vida de oración es solamente emocional. Solamente emocional. Pero podemos cargarnos al otro lado donde pensamos que la vida espiritual es solamente conocimiento, donde tengo la doctrina correcta, donde me sé la Biblia de memoria, en donde conozco todos los misterios acerca de Dios, pero no hay emoción, no hay pasión, no hay experiencia por el Padre. Entonces no podemos desconectar nuestra vida emocional de nuestra vida de convicciones. Es decir, una vida de oración debe de contener la palabra de Dios, pero también debe de contener nuestras afecciones. Toda vida espiritual debe de incluir las afecciones del corazón como las convicciones de la mente. Porque el día de hoy, muchas ocasiones tú les dices a la gente en el mundo si son gente espiritual, y la mayoría te va a decir que sí, y que adoran a Dios. Pero cuando comienzas a platicar te das cuenta que no es el Dios de la Biblia, pero son gente espiritual. Es por eso que la verdadera vida de oración debe de incluir, primero, debe de incluir convicciones. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? Timothy Keller dijo que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a experimentar nuestra teología. No es solamente conocer y no es solamente tener conocimiento, es permitir que el Espíritu Santo nos ayude a experimentar lo que estamos conociendo acerca del Padre. Mira,
Yo puedo conocer acerca de ti sin conocerte verdaderamente. Yo puedo tratar de leer tu resumen de quién eres como persona o tus habilidades, y lo puedo leer y puedo tratar de ir a través de Instagram para ver cómo es tu vida. No lo voy a hacer, pero puedo ir a través de Instagram para ver cómo es tu vida y decir, ya conozco a esta persona, pero no la verdad. Para conocerte, sí tengo que tener algunas verdades acerca de quién eres, pero después tengo que sentarme a platicar, a disfrutar una relación contigo. Tengo que empezar a sentarme y decir, déjame te conozco ahora por experiencia. La vida que Jesús nos está invitando a una vida de oración debe de incluir las dos, debe de incluir convicciones de quién es Dios, pero también debe de incluir emoción. Es por eso que en ocasiones nuestros servicios de adoración pueden ser muy secos, porque nos hace falta la experiencia, la emoción, el amor, la reverencia a nuestro Dios y a nuestro Padre, el agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos ambos. Cuando Jesús oró, pienso que la forma como Él oró fue muy diferente a lo que los fariseos oraban, y eso fue lo que llamó la atención de los discípulos. Y Jesús nos advierte de que cuando oremos debemos de cuidar que nuestras oraciones no sean mecánicas o repetitivas, sino es una conversación. En ocasiones tú ves gente orar y dices, pero no estás conversando con Dios. Por ejemplo, si yo quisiera tener una conversación el día de hoy con ustedes, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? Ay, más o menos. Oye, me gustaría escuchar, pues, qué es lo que pasó. Pero te fijas cómo hay una conversación. ¿Sí? Estoy platicando. Hola, Isidro, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te has sentido en la semana? Un poco cansado. Estamos en una conversación. ¿Por qué cuando se trata de nuestra conversación con Dios nos volvemos raros? ¿Por qué cuando se trata de platicar con Dios decimos, es que no sé hablar con Dios? Si es una persona, si es una conversación. Cuando yo comienzo a conocer que Dios es mi Padre, yo le digo, Padre, aquí estoy y sé que tú estás conmigo, y ¿sabes qué? El día de hoy simplemente quiero disfrutar de ti, quiero decirte cuánto te amo y quiero simplemente adorarte. O en ocasiones puedo venir, Padre, ¿sabes qué? El día de hoy me está yendo un poquito mal, me siento desanimado, pero tú puedes animarme, tú puedes ayudarme. Es una conversación. Porque en ocasiones decimos, es que no sé orar, es que no puedo orar, es que no sé cómo. Cada uno de nosotros hemos tenido conversaciones con alguien. Al menos que seamos ermitaños y que vivamos solos y que nunca platiquemos con nadie, eso es algo diferente. Pero cada uno de nosotros hemos platicado y tenido conversaciones con alguien, y en ocasiones de corazón a corazón. Por lo regular, si tienes a tu cónyuge, vas a tener conversaciones profundas de corazón a corazón. Eso es platicar con Dios. Y pienso que cuando Jesús oraba, su oración no era repetitiva, era muy conversacional con el Padre. Y también creo que una de las cosas que Jesús enseñó es de que la oración nunca debemos de hacerla para ser vistos de los hombres. Nunca debemos de orar. Creo que el día de hoy es triste que a veces en la iglesia se usa la vida de oración como una prueba de qué tan espiritual somos. Y en ocasiones hacemos oraciones largas en las iglesias. Precisamente lo que Jesús dijo, no hagan oraciones largas para que vean los hombres y que digan, miren qué espiritual esta persona al orar. Yo por eso creo que cuando estamos como iglesia, oraciones cortas. Cuando estamos en la intimidad, oraciones largas. Cuando estamos en la iglesia, oraciones cortas, no llamando la atención a nosotros, sino llamando la atención a dar honor y gloria a Dios. Cuando estamos en lo secreto, que nuestras oraciones sean largas y profundas e íntimas, en donde nuestro Padre que ve en lo secreto
Es lo más importante. Pero en ocasiones el día de hoy oramos y oramos. Y queremos que la gente nos vea cómo oramos, porque dentro de nosotros hay un cierto ego que quiero que la gente vea cómo oro, para que vean qué tan espiritual soy. Y lo único que estamos haciendo es contradiciendo lo que Jesús nos enseñó. Y en ocasiones hacemos que la gente nueva diga, eso no es para mí. Yo no puedo orar por 10 minutos y no puedo estar repitiendo palabras a veces extrañas. Entonces Jesús oró muy diferente. Y cuando Jesús nos enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, Él estaba hablando sobre la importancia de ver a Dios como Padre. Y cuando estamos orando y cuando venimos delante de Dios, lo más importante es cómo vemos a Dios. Porque cuando yo veo quién es Dios, cuando veo que Dios es mi Padre, la oración no va a ser una disciplina. La oración no va a ser algo que es una responsabilidad. La oración va a ser algo que disfruto. Cuando sé que mi oración es al Padre. Y que cuando estoy delante de Dios, lo más importante no es venir y decirle, Dios, cuánto te amo, sino es entender cuánto Él nos ama. Porque en ocasiones, la verdad es de que he venido a Dios y le digo, Dios, como Pedro, Señor, quisiera que mi amor fuera más profundo por ti, pero la verdad es de que reconozco que fallo, y en ocasiones fallo, y necesito crecer en mi amor por ti. Pero cuando venimos a orar y cuando venimos delante del Padre, lo más importante no es, oh Dios, cuánto te amo, por eso estoy aquí. No, Señor, cuánto tú me amas. Cuánto tú me amas con un amor perfecto, ancho, alto, profundo, del cual no puedo escapar. Y porque tú me amas, Señor, puedo acercarme a ti con confianza. Porque al final nos acercamos a Dios no por quien somos nosotros. Nos acercamos con confianza por el carácter del Padre. Cuando tú y yo conocemos el carácter del Padre, nos acercamos a Él con confianza. No por cómo vengo. Mira, ha habido días en que yo no me siento digno de venir delante de Dios. Y imagino que algunos de ustedes se han sentido así y por eso no oran. No me siento digno. Hoy no anduve como debería de haber andado. Y pensamos que nuestra relación con Dios depende de mi comportamiento, cuando realmente depende de quién es Él, de su carácter, y que puedo acercarme a Él, y que Él siempre va a ser el mismo, que Él nunca va a cambiar. Yo puedo acercarme a ti y encontrarte en diferentes estaciones de emoción, y te puedes acercar a mí y me puedes encontrar en diferentes estaciones de emoción. Y pongo el ejemplo de Isidro, pero no porque él sea así, pero yo puedo venir hoy a Isidro y puedo encontrarle un abrazo y decir, Carlos, cómo te aprecio, eres mi mejor amigo. Nunca me lo ha dicho, pero no, sí me ha dicho. Pero imagínate que diga, Carlos, un abrazo. Yo la próxima semana vengo con una necesidad de que me vuelva a decir lo mismo y me vengo a acercar a él, pero él viene de malas. No conmigo, pero a lo mejor le fue mal y ni siquiera me peló y ni siquiera me hizo caso. ¿Sí? Pero cuando venimos a Dios, tú no vas a encontrar un Dios diferente cada semana. No vas a encontrar un Dios desanimado un día y un Dios animado la próxima semana. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza y en Él no hay sombra de variación. Vamos a encontrar al mismo Padre todo tiempo. El amor va a ser el mismo, la gracia va a ser la misma, la aceptación en Cristo va a ser la misma. Por lo tanto, cuando venimos a orar al Padre, no depende de mi comportamiento, depende de quién es Dios. Y no das gracias a Dios por eso, que Dios no cambia, Él es el mismo. Pero algo que debe de cambiar en nuestra mentalidad es de que somos hijos de Dios, porque es lo que Jesús quería enseñarnos. Cuando ores, ora a tu Padre que está en los cielos. Somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Y porque ya no somos esclavos, ahora podemos acercarnos a Dios con confianza por medio de su Espíritu y tener intimidad.
Un esclavo, escúchame muy bien, no tiene derechos. Un esclavo no tiene herencia. Un esclavo no puede pedir. Un esclavo se acerca con temor. Un esclavo se acerca con timidez a su amo. Pero tú y yo ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Y eso debería de ser suficiente para cada día venir delante del Padre y disfrutar de quién es Él. Cuando sabemos quién es nuestro Padre. Mateo 7, 9, 11 dice: ¿quiénes de ustedes, los que son padres, quiénes de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguna vez has hecho eso con tus hijos? Si viene tu niño y papá, quiere un pan, y le dices, está una piedra, cómetela. ¿Lo has hecho con tus hijos? Al menos que estuvieras mal, pero ningún padre en sus cabales haría eso. Y luego sigue diciendo, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Cuántos de tus hijos han venido, papi, dame pollo? Papi, dame de comer, y de repente tú dices, ahí está una víbora, ahí está un escorpión, ojalá y te pique. ¿Verdad que no? Para que no me des más plata. Ninguno de nosotros haríamos eso. Y luego sigue diciendo, pues si ustedes siendo malos, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Si tú y yo somos malos y nunca haríamos por nuestros hijos cosas semejantes como rechazarlos o darles algo de mal, haríamos, o sea, por nuestros hijos nos deshacemos. ¿Sí o no, debo decirlo? Nos deshacemos por nuestros hijos. Hace 8 días estábamos comiendo con ellos después del servicio y mi hija me habla y le digo, oye, ¿tiene hambre? ¿Tienes algo de comer? Y dice, sí, tráeme algo, lo que quieras. ¿Sabes qué fue lo que hice yo? Me dio mucho gusto que mi hija me pidiera, me levanté, ya nos íbamos a punto de venir, me levanté antes de salir, le pedí una orden y no me importó ir y llevársela donde estaba, porque como padre me da gusto que mis hijos me pidan. Me da gusto que mis hijos tengan la confianza de acercarse a mí y me digan, papá, cómprame esto, necesito esto, otro. Si yo siendo malo soy así, imagínate nuestro Padre perfecto, cuando nos acercamos a Él y le decimos, Padre, tengo cierta necesidad en mi vida, Padre, necesito que hagas algo por mí. Él nunca me va a decir, vete de aquí, no tengo tiempo para ti. Nuestro Padre que es perfecto nos dará las cosas que necesitamos. ¿Cuántos dicen gracias, Padre? Dios es bueno. Es por eso que yo creo que Dios, cuando Jesús dijo, cuando ores, ora al Padre que está en el cielo, pienso que lo hizo como para poner distancia entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre que está en el cielo. Porque cada uno de los que estamos aquí no tuvimos un Padre perfecto en esta tierra. Ninguno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí tuvimos carencia de paternidad. Tuvimos padres en ocasiones que nos abusaron, o padres que nos hirieron, o padres que no estuvieron, o fueron ausentes, nunca los conocimos, pero ninguno de los que estamos aquí tuvimos una paternidad perfecta con nuestros padres. Por mucho que se esforzara, siempre va a haber escasez, porque nuestros padres son imperfectos. Pero Jesús dice, cuando ores a tu Dios, a tu Padre, quiero que te asegures que no estás orando y no quiero que filtres a Dios a través de la paternidad terrenal. Fíltrala a través de que tu Padre está en el cielo, perfecto, al cual tú puedes orar. Y Él entiende lo que tú estás pasando, conoce tus necesidades aún antes de que tú le pidas, pero debemos de hacer la diferencia entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre que está en el cielo. Y luego sigue diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Qué importante es esto, porque vamos a estar hablando de cómo hacer oraciones por nuestras diferentes necesidades. Por ejemplo, el Padre nuestro nos invita a pedir por el pan de cada día, nos invita a pedir por protección de la tentación, nos invita a pedir para que el reino de Dios venga, pero no podemos llegar ahí
sin pasar primero por esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es adoración. Cuando nosotros adoramos a nuestro Padre, nuestro corazón se pone en el lugar correcto. Porque si yo solamente vengo a Dios pidiéndole mis necesidades y mis peticiones y no oro y no adoro, lo único que le estoy diciendo al Padre, lo estoy viendo como un genio donde froto una lámpara llamada oración y espero que Dios cumpla mis necesidades. Y no es así. Porque Dios merece de nuestra adoración, merece de nuestro rendimiento, merece de nuestra gratitud. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuando entres a la presencia de Dios, ¿cómo debemos de entrar? ¿Con peticiones? Con acciones de gracias. Dice, venir y entrar por sus puertas con acciones de gracias. No con peticiones, no con problemas, es parte de la oración. Pero entramos primero con acciones de gracias. Padre, muchas gracias por ser mi Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias por salvarme. Gracias por haber abierto mis ojos. Gracias porque estaba perdido y me salvaste. Estaba ciego y me diste vida y me diste vista. Estaba muerto y me diste vida. Y cuando tú comienzas simplemente a adorar a Dios por quien es Él, es ahí en donde entendemos que nuestro corazón tiene que estar alineado de que Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Incluso en la antigüedad, muchos de los cristianos cuando decían santificado sea tu nombre, ellos lo entendían como dar la vida por Jesús. Cuando ellos decían santificado sea tu nombre, estaban diciendo queremos exaltar y poner tu nombre tan aparte de cualquier otro nombre que estamos dispuestos a morir por este nombre. Era la forma en como ellos oraban. Tal vez el día de hoy no tenemos que dar la vida, literalmente, pero tal vez la manera en cómo glorificamos el nombre de Dios y lo santificamos es a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras familias, a través de lo que hacemos. Todo lo que hacemos con palabra o con hecho, lo hacemos para dar gloria a Dios. Entonces cuando venimos al Padre, decimos, Señor, santificado sea tu nombre, empezamos simplemente a decir, queremos exaltar tu nombre de tal manera que tu nombre sea puesto aparte de todos los otros nombres y empezamos a adorar. Y el corazón de la oración, Pablo una ocasión hizo una oración por la iglesia en Éfesos, capítulo 1, verso 15 al 19, y fíjate bien lo que pidió. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Ahora, la iglesia de Éfeso se encontraba en uno de los lugares más difíciles culturalmente. Había idolatría, había pecados sexuales, había persecución a la iglesia. Estaban viviendo momentos difíciles. Pero qué interesante que Pablo no levanta una oración para ser librados de las circunstancias, que es lo que nosotros haríamos. Pero el apóstol Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle mejor. Porque ese es el corazón de la vida de oración, es conocer al Padre, conocer el corazón de Dios, conocer su voluntad, conocerle a Él. Y una vez que le conozcamos, rendir nuestra vida a Él.